La vi hacerlo. Entre el brillo de los candelabros de cristal Baccarat del Hotel Ritz y el murmullo de 200 invitados vestidos de gala, vi a Sofía Mendoza verter un polvo blanco en mi copa de vino. Su mano se movió con la precisión de alguien que ha ensayado el gesto 1000 veces frente al espejo, con la naturalidad estudiada de quien acomoda una servilleta o ajusta un cubierto fuera de lugar. Ni siquiera tembló, ni siquiera dudó. Era el movimiento de una asesina profesional disfrazada de nuera devota. Sonreía. Esa sonrisa de porcelana perfecta que me había dado náuseas desde el primer día que cruzó la puerta de mi casa del brazo de mi hijo. Esa sonrisa que todos en Madrid consideraban encantadora, que las revistas de sociedad describían como luminosa y cautivadora, pero que yo, con 30 años de experiencia, leyendo mentirosos en juntas de accionistas, detectando fraudes en balances financieros y descubriendo traiciones disfrazadas de lealtad inquebrantable, reconocía como la máscara impecable de una depredadora calculadora. El salón principal del Ritz olía a rosas importadas de Ecuador, a perfumes franceses de 10.000 euros el frasco, a ambición disfrazada de elegancia y a secretos enterrados bajo sonrisas falsas y apretones de manos hipócritas. La orquesta de cámara tocaba una pieza de Chopin, el nocturno en mi bemol mayor, si no me equivocaba, que contrastaba obscenamente con lo que estaba a punto de ocurrir en esta noche que cambiaría todo para siempre. Las arañas de cristal de Bohemia, cada una valuada en más de lo que muchas familias españolas ganan en toda una vida de trabajo honesto, proyectaban prismas de luz multicolor sobre las mesas cubiertas de manteles de hilo egipcio de 1000 hilos, sobre las copas de cristal tallado a mano por artesanos venecianos, sobre los rostros maquillados de la élite madrileña, que no tenía la menor idea de que estaban a punto de presenciar el derrumbe espectacular y definitivo de una conspiradora. Suegra, le serví personalmente. La voz de Sofía era miel envenenada, dulzura fabricada con años de práctica frente a espejos y en salones de actuación donde había perfeccionado cada gesto, cada inflexión, cada mirada. El mejor Ribera del Duero de la noche. Cosecha del 98. Sé que es su favorito. Lo recordé de aquella cena en su cumpleaños, cuando comentó que era el mejor vino que había probado en años. Me extendió la copa con esa reverencia falsa que había perfeccionado durante 2 años de matrimonio con mi hijo. Ese gesto de nuera devota que engañaba a todos los presentes, menos a mí. Porque yo había visto demasiadas actuaciones perfectas en mi vida, demasiadas máscaras que ocultaban intenciones mortales. Sus uñas, pintadas del mismo rojo sangre arterial que su vestido de Valentino de 15.000 euros, un vestido que mi hijo había pagado sin saber que vestía a su verdugo, brillaban bajo las luces del candelabro como garras recién afiladas, esperando el momento preciso de hundirse en carne vulnerable. Mi instinto de madre nunca falla, jamás. En 30 años no me ha fallado una sola vez. 30 años construyendo un imperio inmobiliario en Madrid desde los escombros de una viudez devastadora me enseñaron a reconocer a los depredadores antes de que mostraran los dientes, antes de que revelaran sus verdaderas intenciones, antes de que fuera demasiado tarde para defenderse. Los he visto en todas sus formas y disfraces a lo largo de 3 décadas de batallas corporativas. El banquero que sonríe con calidez paternal mientras prepara la estafa que te dejará en la ruina más absoluta. El socio que brinda con champán, Dom Perignon, mientras planea la traición que te costará todo lo que has construido. El competidor que halaga tu trabajo con admiración, aparentemente sincera, mientras afila el cuchillo que clavará en tu espalda cuando menos lo esperes. He aprendido a leer las microexpresiones que delatan la mentira, los silencios cargados de significados ocultos, las sonrisas que no llegan a los ojos porque los ojos no saben mentir tan bien como los labios. Y Sofía Mendoza, con su vestido rojo de diseñador italiano que costaba más que el salario anual de una familia trabajadora del barrio donde yo crecí, con sus ojos color miel que calculaban cada movimiento como un tiburón blanco, calcula la distancia exacta hasta su presa antes de atacar, con su perfume de nardos importados de la Provenza francesa que no lograba ocultar, al menos para mi olfato entrenado,
el hedor de sus verdaderas intenciones asesinas, era el peor depredador de todos los que había enfrentado en mi vida, porque los otros querían mi dinero, querían mi empresa, querían mi poder, mi influencia en los círculos políticos y financieros, mis contactos en ministerios y consejos de administración. Sofía quería mi vida, literalmente. Esta noche, con un veneno que había comprado en el mercado negro por 30.000 euros en efectivo. Lo que ella no sabía, lo que su arrogancia de 28 años, su certeza absoluta de ser más lista que una vieja de 55, su convicción de que la experiencia no puede competir con la juventud y la belleza, le impedía siquiera sospechar, era que Alejandro también la observaba, que mi hijo, el hombre que ella creía tener completamente engañado, había descubierto sus secretos meses atrás y había estado interpretando el papel del esposo ciego mientras preparábamos su destrucción. Mi hijo se acercó a la mesa con la elegancia de quien no tiene prisa, con la calma estudiada de quien ya ha calculado cada paso del tablero de ajedrez, cada movimiento del juego que estábamos a punto de ganar de manera definitiva e irreversible. Vestido de smoking negro, el mismo que le regalé en su 30º cumpleaños, confeccionado a medida en Savile Row por un sastre londinense que había vestido a 3 generaciones de la realeza británica, se movía entre los invitados con la naturalidad de quien ha crecido en este mundo de apariencias perfectas y puñaladas con guante blanco, de sonrisas que ocultan desprecio y abrazos que esconden cuchillos. Besó la mejilla de su esposa con ternura calculada, con la precisión de un actor consumado interpretando el papel de su vida. Ese beso que ella interpretó como amor ciego, como devoción de marido enamorado incapaz de ver los defectos de su amada esposa, pero que yo reconocí como el último acto de una obra magistralmente interpretada durante meses de preparación meticulosa. Ajustó las servilletas de hilo con el pretexto meticuloso de un anfitrión perfeccionista preocupado por cada detalle de la velada, y en un movimiento tan fluido que parecía coreografiado por un ilusionista profesional de Las Vegas, tan natural que ninguno de los 200 invitados presentes notó nada fuera de lugar, intercambió las copas. La copa envenenada que era para mí ahora estaba frente a Sofía. Mi copa, limpia, intacta, libre de veneno, estaba en mi mano. Sofía ni lo notó. Estaba demasiado ocupada calculando mentalmente cuánto tardaría el veneno en detener mi corazón. Demasiado absorta en su fantasía de heredera millonaria, comprando apartamentos en Dubái y yates en Mónaco. Demasiado ciega por su propia codicia desmedida para ver que el cazador se había convertido en presa en el espacio de un parpadeo imperceptible. «Un brindis», anuncié, levantando mi copa, la que ahora estaba intacta, libre del polvo mortal que ella había depositado con tanta precisión asesina. Mi voz sonó firme, controlada, como la de una CEO que ha cerrado miles de acuerdos millonarios sin que le temblara el pulso ni una sola vez. «Por la familia». Los invitados levantaron sus copas al unísono en un gesto coordinado de elegancia social. 200 personas brindando por un concepto que Sofía Mendoza jamás había entendido genuinamente, que para ella era solo una palabra útil para manipular emociones ajenas, un escudo conveniente detrás del cual esconder sus verdaderas intenciones depredadoras. Sofía alzó la suya con una sonrisa triunfante que iluminó su rostro perfecto, sus ojos brillando con la anticipación de la viuda que ya se prueba las joyas de la difunta, que ya cuenta los millones que heredará, que ya planea el viaje de celebración a las Maldivas. «Por la familia, suegra, que nada nos separe jamás». Bebió, y entonces el veneno que era para mí comenzó a destruirla a ella. Los primeros 30 segundos nada pareció cambiar en el salón del Ritz. Sofía me miraba con esa satisfacción de gata persa que ha atrapado al canario más gordo de la jaula, con esa superioridad de quien cree haber ganado la partida definitiva después de años de estrategia paciente y manipulación calculada. Podía leer sus pensamientos como si estuvieran escritos en letras de neón parpadeantes sobre su frente perfectamente botoxeada. Pronto la vieja caerá fulminada. Pronto todo el imperio será mío. Pronto podré deshacerme del marido idiota que me aburre mortalmente en la cama
y quedarme con los 500 millones de euros. Dubái me espera con los brazos abiertos. Entonces su sonrisa se congeló como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película de terror. Vi el momento exacto en que algo cambió en su rostro, impecablemente maquillado por profesionales que cobraban 500 euros la sesión. Un temblor casi imperceptible le recorrió los labios carnosos. Esos labios inyectados con ácido hialurónico de última generación que mi hijo había pagado sin saber que besaba a su verdugo cada noche. Sus pupilas se dilataron como pozos negros infinitos, tragándose el color miel de sus iris hasta que solo quedó oscuridad pura y absoluta. Y de su garganta brotó una risa que heló la sangre de todos los presentes. No una risa elegante de sociedad, de esas que practican las esposas de ministros y empresarios frente al espejo antes de cada gala benéfica. No una risita coqueta de las que usaba para manipular a Alejandro, para hacerlo sentir especial y profundamente amado. Esta era una carcajada histérica, descontrolada, salvaje, primitiva, animal, que cortó la música de la orquesta como un cuchillo de carnicero atravesando seda fina de Hermès. El violinista principal dejó caer el arco tourte del siglo XVIII con un golpe sordo sobre el suelo de mármol. El pianista levantó las manos del teclado de marfil como si las teclas quemaran con fuego del infierno. El director de la orquesta se quedó congelado con la batuta en alto, sin saber si debía continuar o huir. 200 invitados de la élite madrileña giraron sus cabezas hacia nuestra mesa con expresiones que iban del desconcierto educado al horror mal disimulado, pasando por la fascinación morbosa de quien presencia un accidente de tráfico espectacular. Sofía, la madre de ella, Dolores Mendoza, 60 años de cirugías plásticas cada vez más desesperadas y menos efectivas, joyas heredadas de generaciones empeñadas en secreto para mantener las apariencias de grandeza aristocrática. Se levantó alarmada de su silla dorada, su rostro estirado desfigurándose en pánico genuino por primera vez en décadas. «¿Qué te pasa, hija mía? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas un médico?» Pero Sofía no podía parar de reír. Reía y reía como poseída por algún demonio antiguo, lágrimas negras de rímel de 500 euros la barra corriendo por su maquillaje profesional de 3 horas de trabajo, su cuerpo convulsionando contra el respaldo de la silla dorada estilo Luis XVI valorada en 20.000 euros, sus manos aferrándose al mantel de hilo egipcio como si temiera salir volando hacia el techo pintado con frescos renacentistas. «¡Es que es tan gracioso!», gritó con una voz que ya no era la suya, una voz distorsionada que resonó en el salón con eco de catedral abandonada. «Es tan malditamente gracioso que podría morirme de risa. Todos ustedes, tan elegantes con sus smokines de Armani y sus vestidos de alta costura, tan refinados con sus modales de internado suizo y sus conversaciones sobre ópera y arte contemporáneo, tan superiores con sus apellidos de abolengo y sus cuentas secretas en bancos suizos, y no saben que los Mendoza estamos completamente arruinados, en bancarrota total y absoluta, más pobres que las ratas de las alcantarillas de lavapiés». El salón enmudeció instantáneamente. El tipo de silencio absoluto y denso que precede a los terremotos devastadores, a las explosiones nucleares, a los momentos históricos que cambian todo para siempre y que se recuerdan durante generaciones. Vi a la duquesa de Alba soltar su copa de champagne Krug Grande Cuvée, que se estrelló contra el suelo de mármol de Carrara en 1000 pedazos brillantes como diamantes esparcidos. Al presidente del Banco Santander aflojarse la corbata de seda como si se estuviera ahogando en sus propios secretos financieros. A 3 ministros del gobierno conservador intercambiar miradas de «esto no puede estar pasando, no aquí, no ahora, no delante de las cámaras de los teléfonos que ya están grabando. Sofía, cállate inmediatamente». La voz de Rodrigo Mendoza, el patriarca de la familia y arquitecto de décadas de estafas sofisticadas a inversores incautos, sonó como un látigo de hielo siberiano. Pero su rostro había perdido absolutamente todo color, transformándose en una máscara de cera, derritiéndose lentamente bajo el calor de las arañas de cristal. «Cállate ahora mismo. Estás enferma.
Tienes fiebre. No sabes lo que dices. Necesitas un médico urgentemente. Pero el veneno, ese compuesto experimental que nosotros habíamos interceptado y modificado cuidadosamente, con ayuda de un químico jubilado de los servicios de inteligencia, diseñado originalmente en laboratorios clandestinos de la CIA para interrogatorios de alta prioridad, capaz de inducir euforia descontrolada y eliminación total de inhibiciones sociales, apenas comenzaba su trabajo demoledor sobre la psique de Sofía Mendoza. ¡60 millones de euros! Sofía se arrancó el collar de perlas cultivadas de 3 vueltas que yo misma le había regalado el día de su boda con Alejandro, en un gesto ingenuo de suegra esperanzada en construir una relación genuina que ahora me parecía de una ingenuidad patética y risible. Las perlas rodaron por el suelo de mármol de Carrara, importado de Italia como lágrimas solidificadas de todas las víctimas de los Mendoza, dispersándose entre los pies de camareros horrorizados y socialités petrificadas en sus sillas de terciopelo. 60 millones de euros debemos a La Sombra. ¿Saben quiénes son La Sombra, señoras y señores distinguidos de la alta sociedad madrileña? Varios invitados palidecieron visiblemente, algunos llevándose las manos al pecho como si sufrieran ataques cardíacos simultáneos. La Sombra era el nombre que nadie pronunciaba en voz alta en los círculos de poder de Madrid, el nombre que se susurraba en esquinas oscuras y que hacía temblar a jueces y políticos por igual. Una red criminal tentacular y despiadada que controlaba el lavado de dinero a escala industrial en toda la península ibérica. Los casinos ilegales en sótanos de edificios aparentemente respetables del centro de Madrid. El tráfico de propiedades fantasma usadas para blanquear fortunas astronómicas del narcotráfico internacional colombiano y mexicano. Decían, en susurros aterrados después de varios whiskies en clubes privados, que tenían jueces del Tribunal Supremo en nómina permanente, políticos de todos los partidos en el bolsillo de sus trajes de 3.000 euros y cadáveres sin identificar enterrados en los cimientos de edificios nuevos por toda la costa mediterránea española. Los mismos que hicieron desaparecer al juez Bermúdez el año pasado cuando empezó a investigar sus operaciones de blanqueo, continuó Sofía, su voz alcanzando registros de histeria pura que hacían temblar las copas de cristal de Bohemia sobre las mesas cercanas. Los mismos que tienen a medio Parlamento español en sus libros de contabilidad secreta, los mismos que pueden hacer desaparecer a cualquiera que se interponga en su camino. Y nosotros, la respetable y aristocrática familia Mendoza, descendientes de duques y marqueses, según nuestro árbol genealógico falsificado, les debemos 60 millones de euros porque papá es un jugador patético y patológico que perdió absolutamente todo en mesas de póker clandestinas en sótanos de Chueca. Y mamá vendió hasta las joyas de la bisabuela para pagar los intereses que se acumulan cada maldito mes como una avalancha imparable. Dolores Mendoza se desplomó en su silla como una marioneta a la que le han cortado todos los hilos de golpe. Sus ojos en blanco, rodando hacia el techo pintado con querubines renacentistas. Rodrigo Mendoza parecía a punto de sufrir un infarto masivo allí mismo delante de 200 testigos, su mano agarrando el borde de la mesa con nudillos blancos como el mármol del suelo. Los hermanos de Sofía, Fernando el inútil y Gabriela la parásita, tan incompetentes y dependientes como sus padres, viviendo de las migajas de estafas ajenas toda su vida adulta sin haber trabajado honestamente un solo día, intentaban desesperadamente desaparecer, fundiéndose con las cortinas de terciopelo color burdeos importadas de Lyon. Pero lo peor, lo verdaderamente devastador, estaba por venir. Sofía giró hacia mí con movimientos erráticos de marioneta rota por un titiritero enloquecido. Su dedo tembloroso me apuntaba como el cañón de una pistola cargada, como el dedo acusador de un ángel caído que ha decidido arrastrar a todos los presentes al infierno con ella en su caída final. ¿Y saben cómo íbamos a pagar esa deuda imposible de 60 millones? ¿Saben cuál era el plan maestro de la respetable familia Mendoza para salir de este agujero financiero sin fondo? El silencio era tan denso y opresivo que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos.
120 pulsaciones por minuto, pero controladas, disciplinadas como todo en mi vida desde que me quedé viuda con un hijo de 5 años y nada más que deudas y determinación. Matándote a ti, suegra querida. Los flashes de los celulares explotaron como relámpagos en una tormenta de verano sobre la Sierra de Madrid, iluminando el salón con luz estroboscópica de discoteca apocalíptica. En la era de TikTok, Instagram, Twitter y la viralidad instantánea que puede destruir reputaciones en minutos, Sofía Mendoza acababa de confesar conspiración para cometer asesinato premeditado frente a 200 testigos de la alta sociedad madrileña, equipados con cámaras de alta definición y conexión 5G, lista para transmitir en vivo al mundo entero. Esta noche, el veneno en tu copa de vino, un infarto conveniente y creíble a tu edad, porque a los 55 años, con tu historial público de trabajo de 18 horas diarias y tu supuesto estrés empresarial, nadie sospecharía absolutamente nada. Y mi querido esposo Alejandro, tu único hijo y heredero universal, quedándose con todo el imperio inmobiliario de 500 millones de euros. Se tambaleó contra la mesa como una borracha de madrugada, tirando copas de cristal y platos de porcelana de Limoges, con un estruendo que resonó como el derrumbe definitivo de un castillo de naipes construido durante 3 generaciones de mentiras y estafas. Luego, el divorcio rápido en 6 meses, porque tu precioso hijo es tan aburrido en la cama como en la oficina, siempre hablando de proyectos y responsabilidades y números interminables. El dinero para pagar a la sombra y salvar nuestros pellejos. Y adiós Madrid para siempre jamás. Pensaba irme a Dubái. Dicen que allí los millonarios de verdad saben vivir la vida sin remordimientos de conciencia burguesa. Entonces sus ojos se abrieron con terror genuino y primitivo, como si una memoria, largamente reprimida, hubiera emergido violentamente a la superficie de su conciencia, alterada por el compuesto químico, como si algo enterrado en lo más profundo de su mente hubiera decidido salir a la luz en el peor momento posible. Y lo mejor de todo, la cereza del pastel envenenado. Su voz alcanzó un registro agudo de locura pura que hizo que varios invitados se taparan los oídos con muecas de dolor genuino. Lo mejor es que Carlos está vivo. Tu esposo muerto, suegra, el padre de Alejandro que enterraste hace 25 años en el cementerio de la Almudena. Él no murió en ese accidente de coche. Él nos contactó hace 3 años. Él planeó absolutamente todo esto desde el principio hasta el final. El mundo se detuvo por completo. El tiempo se congeló en un instante eterno. Mi corazón dejó de latir por un segundo que pareció durar una eternidad. Carlos, mi esposo, el padre de mi único hijo. El hombre que había enterrado, o creído enterrar con lágrimas y dolor infinito, hacía 25 años en una ceremonia lluviosa de noviembre, llorando sobre un ataúd cerrado que supuestamente contenía sus restos calcinados en un accidente de coche en la carretera de Valencia. Carlos fingió su muerte para escapar de las deudas que había acumulado, continuó Sofía, su voz desvaneciéndose mientras el veneno comenzaba a agotar sus fuerzas y su conciencia. Ha estado trabajando con la sombra desde Marbella todos estos años, viviendo como un rey en una villa de la Milla de Oro. Él me encontró en una fiesta hace 3 años. Él me entrenó durante meses para seducir a tu hijo. Él planeó cada maldito detalle de tu destrucción total. Se desplomó inconsciente en brazos de 2 camareros uniformados que no sabían si estaban auxiliando a una enferma mental o custodiando a una criminal confesa que acababa de destruir su propia vida frente a 200 testigos. Pero el daño estaba hecho. La confesión había sido pronunciada, y la revelación sobre Carlos cambiaría absolutamente todo. Para entender cómo llegamos a este momento de venganza perfecta, debo contar mi historia desde el principio. No la versión pulida que aparece en las portadas de Forbes o en las entrevistas cuidadosamente editadas de El País semanal. La versión real, cruda y dolorosa, la que manché con lágrimas en noches interminables de insomnio y sangre de nudillos raspados poniendo azulejos, la que construí ladrillo a ladrillo sobre los escombros humeantes de una vida que me arrancaron sin piedad ni advertencia.
25 años antes de esta noche en el Ritz, yo era absolutamente nadie. Una viuda de 30 años con un hijo pequeño de 5 años, aferrado permanentemente a mi falda gastada, y un esposo supuestamente muerto en un accidente de coche en la carretera de Valencia. Carlos Ruiz, el amor de mi juventud que conocí en la universidad cuando ambos éramos estudiantes, sin un céntimo pero llenos de sueños. El padre de mi hijo que me prometió el mundo mientras bailábamos en nuestra boda modesta bajo una lluvia de arroz y buenos deseos de familiares esperanzados, reducido, según me dijeron los policías que aparecieron en mi puerta a las 3 de la madrugada con rostros sombríos, a cenizas completamente irreconocibles en un ataúd que tuvimos que mantener cerrado, porque el fuego del accidente no había dejado absolutamente nada que identificar ni enterrar dignamente. Recuerdo el día del funeral con una claridad dolorosa que el tiempo no ha logrado difuminar, cada detalle grabado en mi memoria con la precisión cruel e implacable del trauma profundo. Madrid, en noviembre de 1999, con ese frío húmedo característico que se mete en los huesos y no sale nunca jamás, que te acompaña como un fantasma persistente durante semanas después de cada exposición. El cementerio de la Almudena estaba cubierto de hojas muertas color óxido que crujían bajo nuestros pies como huesos quebradizos. Alejandro llevaba un trajecito negro que le quedaba demasiado grande porque no teníamos dinero para uno a medida, y tuve que comprar el más barato en unos grandes almacenes de liquidación. Y no paraba de preguntar con esa inocencia desgarradora y terrible de los niños pequeños cuándo volvería papá del cielo a jugar con él. Yo no tenía respuestas que darle. Solo tenía un certificado de defunción oficial con tinta negra que se corrió por mis lágrimas cuando lo leí por primera vez. Una póliza de seguro de vida ridículamente pequeña que no cubría ni la mitad de las deudas que Carlos había acumulado en secreto sin decirme jamás una palabra. Y un apartamento alquilado en un barrio obrero de Vallecas que no podría pagar el mes siguiente porque mi trabajo de secretaria a tiempo parcial apenas cubría la comida y los pañales. En 1999, Madrid era un mundo de hombres con trajes caros de marca y actitudes condescendientes hacia cualquier mujer que pretendiera ser algo más que decoración de oficina. Un club privado con reglas no escritas, pero férreamente aplicadas, donde las mujeres servían el café con sonrisas serviciales, decoraban las salas de juntas con su presencia agradable y tomaban notas de las reuniones importantes, pero jamás tomaban decisiones de verdad, ni firmaban contratos millonarios, ni se sentaban en la cabecera de la mesa. Los bancos me negaban préstamos sistemáticamente, mirándome con esa condescendencia paternal que me hervía la sangre de rabia impotente. «Lo siento mucho por su pérdida, señora Ruiz», me decían ejecutivos de mediana edad, con anillos de matrimonio y fotos de esposas sumisas en sus escritorios, pero sin aval bancario, sin historial crediticio propio a su nombre, sin un hombre que respalde la solicitud y se haga responsable. Lo veo muy difícil. Quizás debería buscar un trabajo más estable primero, o considerar volver a casarse. Los inversores potenciales que contacté con mi plan de negocio meticulosamente preparado me miraban las piernas y el escote en lugar de mis proyecciones financieras elaboradas durante noches enteras de estudio y cálculo. «Interesante propuesta, señora Ruiz», decían mientras sus ojos recorrían mi cuerpo como si fuera mercancía en venta. «Pero el sector inmobiliario es muy competitivo, muy arriesgado para alguien sin experiencia. ¿Por qué no cenamos esta noche para discutirlo en un ambiente más relajado?» Los socios potenciales que conocí en eventos de networking me palmeaban la espalda con familiaridad no solicitada y me decían con sonrisas paternalistas que volviera a casa a cuidar de mi hijo huérfano, que el mundo de los negocios inmobiliarios era demasiado duro, demasiado competitivo, demasiado despiadado para alguien como usted, tan joven y con tantas otras cualidades. Alguien como usted. Lo decían con esa sonrisa condescendiente que ocultaba el verdadero significado que todos entendíamos. Una mujer, una viuda, una madre soltera sin recursos económicos, sin apellido importante que abriera puertas, sin contactos en las esferas del poder político y financiero.
pero yo tenía algo que ellos no podían ver en mis balances vacíos, ni en mi currículum de secretaria sin estudios universitarios. Tenía hambre. No la hambre física de quien no ha comido en días, que también la sentí algunas noches cuando todo el dinero se iba en pañales y leche para Alejandro. Tenía la hambre feroz, implacable, inextinguible, de quien ha perdido absolutamente todo lo que amaba y no tiene nada más que perder en este mundo. La hambre de una madre que mira a su hijo, dormir inquieto en una cama prestada, en casa de una prima que nos acogió por caridad, y se jura en silencio sagrado que ese niño nunca más pasará frío, nunca más sentirá el miedo de no saber si habrá comida mañana, nunca más dependerá de la caridad de nadie para sobrevivir dignamente. Empecé vendiendo el único bien material que me quedaba en este mundo, un apartamento diminuto heredado de mi abuela materna en el barrio de Lavapiés, en uno de esos edificios viejos de ladrillo, visto con escaleras de madera que crujían con cada paso como si fueran a derrumbarse, con vecinos que lo sabían todo de todos y compartían chismes en los rellanos mientras tendían la ropa. Era pequeño, 40 metros cuadrados mal distribuidos. Oscuro porque solo tenía una ventana que daba a un patio interior sin sol, con humedades verdosas en las paredes del baño, y una cocina tan estrecha que apenas cabía una persona de pie sin golpearse los codos. Lo vendí por 8 millones de pesetas, menos de 50.000 euros de hoy, a un especulador inmobiliario que me miró con una mezcla de lástima por mi situación y desprecio por mi ingenuidad mientras firmaba los papeles en una notaría polvorienta del centro de Madrid. Probablemente pensó que estaba aprovechándose de una viuda desesperada, y probablemente tenía razón en ese momento. Con ese dinero, el último dinero que tenía en el mundo, la última red de seguridad entre mi hijo y la indigencia total, hice algo que todos consideraron una locura suicida. Compré 2 apartamentos en ruinas en el mismo barrio de Lavapiés. Pisos en edificios abandonados que los propietarios llevaban años intentando quitarse de encima antes de que se derrumbaran sobre los transeúntes o el ayuntamiento les obligara a demolerlos. Los compré por casi nada, 3 millones de pesetas por los 2, firmando papeles en notarías donde los empleados me miraban como si estuviera completamente loca, como si estuviera tirando a la basura el último dinero que me quedaba en el mundo para comprar escombros inhabitables. Los reformé yo misma, con mis propias manos, que nunca habían sostenido nada más pesado que una máquina de escribir. Aprendí a poner azulejos blancos de baño, viendo tutoriales en cintas VHS que alquilaba por 200 pesetas en el videoclub del barrio, rebobinando una y otra vez las partes que no entendía hasta que la cinta empezaba a deteriorarse. Aprendí a cambiar tuberías de plomo oxidadas por cobre nuevo, con manuales de fontanería básica que sacaba de la biblioteca pública municipal, llevándome los libros a casa porque cerraban a las 8 y yo no podía terminar de leer antes. Aprendí a pintar paredes con rodillo y brocha, a lijar puertas de madera hasta dejarlas suaves como seda, a instalar enchufes e interruptores leyendo instrucciones en cajas de material eléctrico, mientras Alejandro hacía los deberes del colegio sentado en el suelo de obra entre brochas sucias, rodillos gastados y cubos de pintura blanca barata, ayudándome a mezclar colores y a limpiar herramientas cuando sus manitas de 6 años se lo permitían. «Mamá, ¿por qué hacemos esto nosotros solos?», me preguntó una noche de invierno especialmente fría, con las manos pequeñas manchadas de yeso blanco porque me había ayudado a tapar una grieta particularmente terca en el techo, su carita sucia de polvo, pero sus ojos brillantes de curiosidad infantil inagotable. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor de mis rodillas maltratadas por horas de trabajo en el suelo, y le tomé las manos manchadas entre las mías, igualmente sucias. Porque nadie nos va a regalar nada en esta vida, mi amor. Absolutamente nadie. El mundo no premia a los que esperan sentados a que las cosas buenas pasen por arte de magia. El mundo premia a los que trabajan hasta que les sangran las manos, a los que se levantan cada vez que caen, a los que no aceptan un no por respuesta. Y porque algún día, te lo prometo con todo mi corazón, tú y yo seremos los dueños de esta ciudad que ahora nos mira por encima del hombro.
Alejandro tenía 6 años recién cumplidos. No entendía realmente lo que significaban mis palabras, el peso aplastante de esa promesa que parecía imposible desde nuestro apartamento prestado de Vallecas. Pero me abrazó con esas manos pequeñas llenas de yeso blanco y pintura, manchándome la ropa de trabajo que ya no podía mancharse más, y me dijo con una fe absoluta e inquebrantable que me partió el corazón en 1000 pedazos: «Te creo, mamá. Siempre te voy a creer». Vendí esos 2 apartamentos reformados artesanalmente 4 meses después, al triple exacto de lo que había invertido en total. Los compradores, una pareja joven de profesores universitarios que buscaban su primer hogar, no podían creer la calidad del trabajo de reforma, la atención obsesiva al más mínimo detalle, la transformación completa y milagrosa de ruinas inhabitables en hogares dignos y luminosos donde criar una familia. Me recomendaron a sus amigos. Sus amigos me recomendaron a los suyos. Repetí el proceso. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces, 100 veces, cada vez con propiedades más grandes, en barrios progresivamente mejores, con márgenes de ganancia más amplios que me permitían contratar ayuda, comprar mejores materiales, asumir proyectos más ambiciosos. Para 2005, 6 años después de vender el apartamento de mi abuela, tenía mi primera oficina formal en la Gran Vía de Madrid. Un local pequeño de 60 metros cuadrados, pero en una de las arterias comerciales más importantes y prestigiosas de la capital, con mi nombre en letras doradas sobre cristal: Vargas Properties, el apellido de soltera de mi madre, que había limpiado casas de ricos toda su vida para que yo pudiera estudiar mecanografía y taquigrafía, para que yo tuviera oportunidades profesionales que ella nunca tuvo la posibilidad de soñar. Para 2010, mi empresa cotizaba en la Bolsa de Madrid entre aplausos de analistas financieros que no podían creer la historia de la viuda de Lavapiés. Una empresa que había empezado con un apartamento heredado de 40 metros cuadrados, ahora movía cientos de millones de euros en transacciones anuales, construía torres de oficinas en el distrito financiero de Asca, rehabilitaba barrios enteros de Madrid, para convertirlos en zonas residenciales de lujo que aparecían en revistas de arquitectura y diseño internacionales. Para 2024, 25 años después de enterrar a mi esposo, mi imperio inmobiliario valía 500 millones de euros, según las últimas valoraciones de mercado. Forbes España me nombró la reina del ladrillo, en una portada que enmarcé y colgué en mi despacho de cristal y acero, como recordatorio permanente de todo lo que había superado, de todas las puertas que me habían cerrado en la cara y que terminé derribando. Las mismas revistas que antes me ignoraban sistemáticamente, ahora mendigaban entrevistas exclusivas ofreciendo portadas. Los mismos banqueros que me habían negado préstamos con sonrisas condescendientes, ahora me invitaban a sus yates en Mallorca y sus fincas de caza en Extremadura, tratándome con una deferencia que rozaba la adulación. Todo construido con mis manos que alguna vez sangraron poniendo azulejos. Todo manchado con mi sudor de madrugadas interminables, estudiando planos y calculando presupuestos. Todo protegido con un instinto maternal afilado como navaja que nunca jamás me había fallado. Y entonces, hace 3 años, apareció Sofía Mendoza en nuestras vidas para intentar destruir todo lo que había construido. La conocí en la boda de la hija del ministro de Hacienda en el Palacio de Linares, una tarde de junio, cuando Madrid ardía bajo un sol implacable y los jardines del palacio florecían con rosas de todos los colores imaginables. Una de esas ceremonias obscenamente lujosas, donde se gastan más en arreglos florales importados de Holanda que el salario anual completo de una familia trabajadora española, donde cada canapé de caviar iraní cuesta más que la cena de Navidad de la mayoría de los ciudadanos, donde las botellas de champán Dom Perignon Vintage fluyen como agua de manantial. Alejandro tenía 27 años recién cumplidos. Era vicepresidente ejecutivo de Vargas Properties, con un despacho en la planta 20 de nuestra torre de cristal, y llevaba 3 años sin una relación sentimental seria después de una ruptura dolorosa con una arquitecta catalana que decidió que su carrera era más importante que cualquier hombre. Yo empezaba a preocuparme.
como se preocupan todas las madres del mundo cuando sus hijos llegan a cierta edad sin pareja estable, de que hubiera heredado mi adicción al trabajo y mi incapacidad para confiar en nadie. Sofía apareció en nuestras vidas esa tarde de junio como una aparición de revista de moda. Era aparentemente perfecta, demasiado perfecta para ser real. Pensé desde el primer instante en que la vi acercarse a nuestra mesa con esa gracia estudiada de bailarina de ballet. 23 años, licenciada con honores en Historia del Arte por la Universidad Complutense, máster en Gestión Cultural por una universidad privada de prestigio, supuesta hija de una familia aristocrática del exclusivo barrio de Salamanca, con árbol genealógico que presuntamente se remontaba a los tiempos de los Reyes Católicos. Modales impecables aprendidos, según ella, en un internado suizo cerca de Ginebra, donde estudiaban las hijas de la nobleza europea. Conversación inteligente y cultivada sobre arte renacentista y literatura del siglo de oro español. Sonrisa deslumbrante de portada de revista que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Y una forma de mirar a mi hijo que me heló la sangre en las venas desde el primer instante. No lo miraba a él como persona, como individuo con sueños y miedos y defectos adorables. Miraba lo que él representaba: dinero viejo y nuevo mezclados, poder empresarial en ascenso meteórico, acceso inmediato a un mundo de lujo y privilegio que ella parecía necesitar desesperadamente por razones que yo todavía no conocía, pero intuía con ese sexto sentido maternal que nunca me había fallado. «Es encantadora, mamá», me dijo Alejandro 3 semanas después de conocerla, cuando ya habían tenido 4 citas que él describía como perfectas, con una luz en los ojos que no veía desde su adolescencia. «Es diferente a todas las mujeres que he conocido. No le importa mi apellido ni mi dinero. Le importo yo. Diferente como un escorpión, es diferente a una mariposa», pensé mientras sonreía y asentía con aprobación fingida que me costó toda mi experiencia empresarial mantener. Diferente como una trampa mortal, es diferente a un abrazo sincero. Pero callé mis sospechas más oscuras, porque las madres que critican abiertamente a las novias de sus hijos terminan perdiendo a esos hijos, empujándolos directamente hacia los brazos de las mujeres equivocadas. Lo había visto suceder docenas de veces con amigas y conocidas. Cuanto más criticaban, más se aferraban los hijos a las relaciones tóxicas. Así que observé en silencio calculador. Esperé pacientemente como la cazadora que había aprendido a ser en 30 años de negocios despiadados. Recopilé información con la metodicidad de una investigadora privada. Y recé cada noche, arrodillada junto a mi cama como cuando era niña, por estar completamente equivocada sobre Sofía Mendoza. No lo estaba. Mi instinto de madre, afilado por décadas de proteger a mi hijo de todos los peligros del mundo, había detectado a la depredadora desde el primer momento. La boda se celebró 18 meses después de aquel primer encuentro en el Palacio de Linares, en una ceremonia de ensueño en la Catedral de la Almudena que costó más de 1 millón de euros y apareció en todas las revistas de sociedad del país. Sofía estaba radiante con su vestido de pronovias, diseñado especialmente para ella, su sonrisa perfecta iluminando las fotos que darían la vuelta al mundo de la alta sociedad. Alejandro parecía el hombre más feliz del planeta mientras le ponía el anillo de compromiso de 5 quilates que yo había pagado sin pestañear. Y yo sonreía en todas las fotografías mientras mi corazón se helaba con cada paso que mi hijo daba hacia lo que yo sabía, aunque no podía probar todavía, era una trampa mortal cuidadosamente diseñada. 6 meses después de la boda, una ceremonia de ensueño que ahora me parecía una inversión necesaria en descubrir la verdad sobre la mujer que se había infiltrado en mi familia. Alejandro entró a mi despacho una tarde lluviosa de marzo, cuando Madrid se vestía de gris y los paraguas florecían como hongos negros en cada esquina de la Gran Vía. Cerró la puerta con una determinación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que yo ponía antes de cerrar un negocio importante, antes de enfrentar una verdad incómoda. Puso un sobre manila grueso y pesado sobre mi escritorio de caoba, junto a la fotografía enmarcada de los dos el día de su graduación universitaria. «Tienes razón sobre ella, mamá.
Siempre la tuviste desde el primer momento en que la viste. Tu instinto era correcto. El sobre contenía 6 meses de investigación exhaustiva y meticulosa. Fotos tomadas con teleobjetivo de Sofía reuniéndose con hombres de aspecto siniestro en bares de mala muerte de Malasaña, intercambiando sobres que claramente contenían dinero o documentos comprometedores. Documentos bancarios que revelaban deudas astronómicas ocultas bajo capas de sociedades pantalla. Grabaciones de audio, realizadas con micrófonos ocultos que Alejandro había instalado en su propio hogar, donde la voz de Sofía planificaba mi muerte con la frialdad clínica de una sicaria profesional discutiendo un contrato de trabajo cualquiera. Lo que sea necesario para que la vieja muera de forma natural, decía su voz en una grabación que me heló la sangre. Un infarto, un derrame cerebral, algo que no levante sospechas. Y después, el dinero es nuestro. ¿Y cuándo empezaste a sospechar? Le pregunté con voz más calmada de lo que me sentía por dentro. 1 mes después de la boda. Encontré un recibo de un detective privado en su bolso cuando buscaba las llaves del coche. Ella estaba investigándote a ti, mamá, a tu empresa, a tus finanzas. Contraté a mi propio investigador esa misma semana. El investigador era Marcos Vidal, exagente del Centro Nacional de Inteligencia con 15 años de experiencia en operaciones encubiertas contra el crimen organizado, ahora trabajando como consultor privado para clientes muy selectos que podían pagar sus honorarios astronómicos y su absoluta discreción. Los Mendoza no son aristócratas venidos a menos por mala suerte o mala gestión, explicó Alejandro, desplegando documentos sobre mi escritorio como si fuera un fiscal presentando pruebas ante un jurado. Son estafadores profesionales con 3 generaciones de experiencia en el engaño sistemático. El abuelo, Rodrigo Mendoza Sr., vació fondos de pensiones de trabajadores en los años 70 y huyó a Argentina antes de ser procesado. El padre, nuestro querido suegro, Rodrigo Jr., blanqueó dinero para carteles colombianos durante la época dorada del narcotráfico en los 90. Y ahora la familia entera debe 60 millones de euros a la sombra, porque Rodrigo es un ludópata patológico que perdió absolutamente todo en mesas de póker clandestinas de Chueca, mientras su esposa vendía las joyas familiares para pagar los intereses mensuales que se acumulaban como una avalancha. 60 millones de euros. Una cantidad que explicaba la desesperación, la meticulosidad del plan, el riesgo de envenenar a la matriarca de un imperio empresarial. Pero había algo más en el sobre, algo que Alejandro había guardado para el final como el golpe de gracia, como la revelación que cambiaría absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi pasado. Mamá. Su voz tembló por primera vez. Hay algo más. Sobre papá. Sacó una fotografía de alta resolución tomada con teleobjetivo profesional. Un hombre de 60 años, bronceado por el sol mediterráneo, en la cubierta de un yate de lujo valorado en varios millones de euros, con el puerto deportivo de Marbella brillando al fondo. El cabello era plateado donde antes fue negro azabache. Las arrugas surcaban un rostro que el tiempo había transformado. Pero los ojos fríos y calculadores, eran exactamente los mismos que me habían mirado con supuesto amor el día de nuestra boda. Los mismos que habían contemplado a nuestro hijo recién nacido con lo que yo creí era ternura paternal. Carlos Ruiz, mi esposo, el padre de Alejandro. El hombre cuyo ataúd vacío había enterrado hacía 25 años en el cementerio de la Almudena mientras lloraba lágrimas que ahora sabía habían sido derramadas por un fantasma, por una mentira, por una traición tan profunda que hacía parecer insignificante todo lo demás. Marcos lo encontró siguiendo el rastro del dinero de la sombra hasta sus orígenes. Continuó Alejandro, su voz recuperando firmeza mientras mi mundo se derrumbaba silenciosamente a mi alrededor. Papá fingió su muerte hace 25 años para escapar de las deudas que había acumulado apostando. Parece que el vicio del juego corre en la familia Ruiz también. Y para unirse a la organización criminal que ahora controla media España. Ha estado viviendo en Marbella todo este tiempo, en una villa de 8 millones de euros en la Milla de Oro, con criados, guardaespaldas y un yate de 15 metros que bautizó con el nombre de
venganza, venganza. El nombre del yate lo decía todo. Él contactó a Sofía hace 3 años en una fiesta en Puerto Banús. Él la identificó como la candidata perfecta por su ambición desmedida y la situación desesperada de su familia. Él la entrenó durante meses para seducirme. Él planeó absolutamente cada detalle de esta conspiración para destruirte y quedarse con el imperio que construiste de la nada mientras él se pudría en su resentimiento patético. 25 años llorando a un fantasma. 25 años llevando flores a una tumba vacía cada aniversario de su supuesta muerte. 25 años criando sola a nuestro hijo, trabajando 18 horas diarias, construyendo un imperio desde los escombros de una viudez que nunca fue real. Y todo ese tiempo, Carlos había estado vivo, observándome triunfar desde su villa de lujo, alimentando un odio enfermizo porque no soportaba que yo hubiera logrado sin él lo que él nunca pudo lograr conmigo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté cuando por fin pude hacer que mi voz funcionara de nuevo. Alejandro me miró con los ojos de su padre, pero con el alma que yo le había dado, con la determinación que le había enseñado desde que era un niño de 6 años, ayudándome a poner azulejos en lavapiés. Los destruimos, mamá, a todos, públicamente, completamente, sin posibilidad de recuperación. Durante los siguientes 3 meses, Alejandro y yo nos convertimos en arquitectos de la destrucción más meticulosa y satisfactoria que jamás había planeado en mi vida. Cada detalle fue calculado con la precisión de una operación militar de élite. Cada contingencia fue prevista y contrarrestada. Cada movimiento de nuestros enemigos fue anticipado y utilizado en su contra. Alejandro interpretó magistralmente el papel del esposo ciegamente enamorado, el marido devoto que no sospecha nada de las maquinaciones de su dulce esposa. Cada noche volvía a casa con Sofía, la besaba con ternura ensayada, escuchaba sus mentiras sobre clases de yoga, que en realidad eran reuniones con contactos de la sombra para coordinar los detalles de mi asesinato. Cada mañana me informaba de cada conversación, cada mirada sospechosa, cada llamada telefónica que ella creía privada pero que nuestros equipos de vigilancia grababan meticulosamente. «Es agotador», me confesó una noche en mi despacho, después de otra cena fingiendo amor hacia una mujer que planeaba dejarlo viudo y arruinado. Mirarla a los ojos sabiendo lo que sé, besarla sabiendo lo que planea hacer. Pero cada vez que flaqueo, pienso en ti poniendo azulejos en lavapiés, mientras yo hacía los deberes en el suelo, y encuentro la fuerza para seguir adelante. Marcos Vidal, nuestro investigador ex-CNI, trabajaba simultáneamente en 2 frentes complementarios: reunir pruebas irrefutables contra los Mendoza para la humillación pública de la gala y rastrear cada movimiento de Carlos en Marbella para la fase final de nuestra venganza. La villa de Carlos tenía seguridad de nivel gubernamental, cámaras en cada ángulo, sensores de movimiento en el perímetro, guardaespaldas armados las 24 horas del día. Pero Marcos tenía contactos que el dinero de la sombra no podía comprar. Antiguos colegas del CNI que le debían favores de operaciones pasadas, informantes dentro de la organización criminal que buscaban una salida antes de que todo se derrumbara. El veneno fue la pieza clave del plan. Sofía lo había comprado en el mercado negro de Lavapiés, irónicamente el mismo barrio donde yo había empezado mi imperio, por 30.000 euros en efectivo. Un compuesto diseñado para simular un infarto masivo, indetectable en autopsias convencionales, que ella planeaba verter en mi copa durante la gala benéfica del Ritz. Interceptamos el paquete una semana antes de la gala, cuando el mensajero de la sombra lo dejó en una consigna de la estación de Atocha. Lo reemplazamos con una versión modificada que nuestro químico, un científico jubilado de los servicios de inteligencia que Marcos conocía de sus años en activo, había preparado especialmente. Un compuesto que, en lugar de causar la muerte, inducía un estado de euforia descontrolada y eliminación total de inhibiciones sociales. La víctima confesaba todo, absolutamente todo, sin poder controlarse. «Es como un suero de la verdad amplificado», nos explicó el químico con una sonrisa de satisfacción profesional. «Durará aproximadamente 10 minutos.
suficiente para que confiese todo lo que tiene en su mente, incluidas cosas que probablemente ni ella misma recuerda conscientemente. Después, perderá el conocimiento y despertará sin recordar nada de lo que dijo. Queríamos confesiones públicas espectaculares delante de la élite madrileña, no cadáveres que investigar. Queríamos ver a los Mendoza destruidos socialmente antes de ser destruidos legalmente. Queríamos que Sofía pronunciara su propia sentencia de muerte social ante 200 testigos de la alta sociedad. La noche de la gala benéfica del Hotel Ritz, todo estaba preparado con precisión de relojería suiza. Teníamos policía de paisano esperando en el estacionamiento subterráneo con órdenes de arresto firmadas por un juez que Marcos conocía personalmente. Teníamos periodistas de investigación alertados anónimamente sobre un evento extraordinario que no querrían perderse. Teníamos todas las pruebas contra los Mendoza preparadas en formato digital, listas para proyectar en las pantallas gigantes del salón en cuanto Sofía terminara su confesión involuntaria. Alejandro realizó el intercambio de copas con la precisión de un mago profesional. Sofía bebió el veneno que había comprado para matarme. Y entonces, frente a 200 miembros de la élite madrileña y más de 100 cámaras de teléfonos grabando en vivo para las redes sociales, Sofía Mendoza confesó absolutamente todo. Las deudas con la sombra, la conspiración para asesinarme, la participación de toda su familia y la revelación más devastadora de todas, que mi esposo, muerto, había orquestado todo desde su villa de Marbella. Los Mendoza fueron arrestados uno por uno, mientras el salón se llenaba de uniformes de policía y flashes de fotógrafos de prensa que habían recibido el aviso anónimo de Marcos. Rodrigo, Dolores, Fernando, Gabriela y finalmente Sofía, todavía semiconsciente, con su vestido de Valentino manchado de vino y su maquillaje destruido por las lágrimas, fueron sacados del Hotel Ritz en coches patrulla, mientras los invitados grababan cada segundo para la posteridad viral. Pero quedaba Carlos, el verdadero arquitecto de toda la conspiración, el fantasma que llevaba 25 años alimentando su odio desde la Costa del Sol. 48 horas después de la gala, Alejandro y yo estábamos en Marbella, frente a la villa donde Carlos había vivido los últimos 25 años como un rey. La sombra ya lo había abandonado. La confesión de Sofía había desatado la mayor redada contra el crimen organizado en la historia de España. 57 arrestos, incluyendo jueces, fiscales y políticos. Carlos era ahora un cabo suelto que sus antiguos socios querían eliminar urgentemente. Nosotros llegamos primero. Lo encontré en su estudio, bebiendo whisky escocés de 30 años frente a un ventanal con vista al Mediterráneo. Su yate Venganza flotaba en el puerto privado. Isabel, 25 años y sigues igual de hermosa. Y tú sigues igual de cobarde. Le ofrecí una opción: firmar una confesión completa y entregarse a la policía para cooperar contra la sombra, o esperar a que sus antiguos socios lo encontraran antes del amanecer. Alejandro se acercó. Toda mi vida lloré a un padre muerto. Visité tu tumba vacía cada año, y tú estabas aquí planeando destruirnos. Carlos firmó. La policía llegó 20 minutos después. El juicio duró 6 meses. Todos los culpables fueron condenados. Carlos Ruiz, cadena perpetua por 23 cargos, incluyendo fraude, asociación criminal y conspiración para cometer asesinato. Su testimonio ayudó a desmantelar completamente la sombra. Rodrigo Mendoza, 30 años. Dolores Mendoza, 20 años. Fernando y Gabriela Mendoza, 15 años cada uno. Sofía Mendoza, 25 años por intento de asesinato agravado con premeditación. El matrimonio de Alejandro fue anulado por fraude. El yate Venganza fue subastado. Con el dinero creé la Fundación Segunda Oportunidad para víctimas de violencia doméstica y estafas matrimoniales. Un año después, estoy en mi balcón viendo amanecer sobre Madrid. Mi imperio vale ahora 600 millones. La publicidad del caso disparó nuestras acciones. Forbes me dedicó otra portada: La reina que derrotó a la mafia. Pero lo que importa está en mi cocina. Alejandro prepara café con Elena, la mujer que conoció hace 8 meses.
Abogada ambiental, fortuna propia, mirada que lo ve a él, no a su apellido. Me muestran un anillo de compromiso. Boda en primavera, algo pequeño, solo familia. Esta vez, la palabra familia suena como debe sonar, como amor verdadero, como lealtad inquebrantable, como hogar seguro. Pienso en Carlos pudriéndose en prisión, en Sofía envejeciendo tras las rejas, en los Mendoza destruidos, y pienso en mí, en la viuda que aprendió a poner azulejos, en la madre que prometió a su hijo que serían los dueños de esta ciudad. Descubrí que la venganza perfecta no es destruir a tus enemigos, es vivir bien mientras ellos caen, es construir algo hermoso sobre los escombros de sus conspiraciones, es despertar cada mañana sabiendo que ganaste. ¿En qué piensas, mamá? En que tienes los ojos de tu padre. Le acaricio la mejilla. Pero tienes mi alma, y eso es lo único que importa. El sol termina de salir sobre Madrid. Un nuevo día, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y esta vez nadie nos lo va a arrebatar.